Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Kitsune Nine Tails, nos habla de cómo es que a veces son los héroes menos probables los que se alzan a la ocasión, pero puede que sus motivaciones sean menos puras de lo que uno se imagina, y que ser entrometido no mejore nada para nadie. ¿O sí? Los dejo entonces con La mujer en la ventana. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Es muy amable de su parte, y me gustaría tener algo mejor que decirles a todos, o al menos algo que no sonara tan loco y tan espeluznante. Pero es lo que es, y lo que es algo que tengo que hacer. Tengo que hacerlo, aunque no me sirva de nada. Es lo correcto, eso es todo, es la verdad. Así que aquí va. No soy un héroe, esa es la cuestión. Lo que quiero decir es que no voy a decir que realmente no era yo el que estaba ahí esa noche, ni nada de eso, ni que estaba en complicidad con ese enfermo, ni nada por el estilo. No es ningún engaño elaborado. De hecho, es incluso más horrible de lo que creen. Además, no estoy siendo modesto. Prometí la verdad, y es duro. Es duro decir esto, pero simplemente tiene que salir como está en mi cabeza. Así que voy a pedirles paciencia y que dejen sus preguntas para el final. Como todos ustedes saben, conduzco un autobús por esa vieja casa. Es parte de mi ruta. Y como todos han oído, vi algo sospechoso esa noche. Y decidí cumplir con mi deber cívico y por eso aquí estamos. Pero hay mucho más que eso. Lo que vi fue mucho más que sospechoso. Y cuando entré en aquella casa, el deber cívico era lo más alejado de mi mente. Verán, hacía meses que sabía que ahí pasaba algo raro. ¿Qué exactamente? No lo sabía. Lo que quiero decir es que creía que estaba pasando algo completamente extraño. Nada como... Creo que fue a principios de primavera cuando vi por primera vez a la chica de la ventana. Preciosa como una rosa joven, pero no demasiado. Yo no soy de ese tipo de pervertidos. Y vestida. Solo con una camisa blanca. Digo lo que vi. Pero en realidad no lo hice. Entonces no. Entonces, ella era solo una especie de indicio de movimiento en la oscuridad. Un poco donde la oscuridad no era completamente oscura. Algún movimiento que podría haber sido el viento, o un poco de niebla, o algunos papeles volando. Indistinto, fácil de ignorar o de racionalizar. Pero supongo que mi mente captó ese indicio y se basó en él. Tal vez eso causó lo que sucedió después. Verán, lo que ninguno de mis finos clientes dirá, ahora que soy la reina de la prensa, es que soy un cretino. Está registrado en mi trabajo. Me han amonestado por mirar demasiado tiempo, o por hacer comentarios coquetos a las personas equivocadas. Nunca he cometido un delito, ni me han castigado realmente. Nunca he llegado tan lejos. Pero tengo que decir eso porque tienes que entender que no salgo mucho. Nunca, en realidad. Soy un tipo grande, bastante atractivo a mi manera. Incluso tengo amigas que salen conmigo. Todo el mundo dice que soy un buen tipo, aunque un poco callado, y es la verdad. Dejo que la gente se escape con el viaje del autobús y a veces yo mismo me hago cargo de la diferencia. Ayudo a mis amigos en mitad de la noche cuando tienen problemas y no me pongo pesado cuando estoy borracho. Pero no tengo novias, porque supongo que quiero ciertas cosas demasiado y ellas lo sienten. Perciben la desesperación y la ira, supongo, y se alejan. Así que supongo que pienso mucho en las mujeres y me imagino cosas. Creo que tal vez al principio pensé que solo estaba imaginando a la chica. Fue así durante un tiempo. El autobús me llevaba a casa por la noche, me detenía en la parada y miraba a mi alrededor como si estuviera buscando tráfico o algo en esa carretera solitaria, en esa intersección vacía. Miraba a mi alrededor muy despacio, más despacio que en cualquier otra intersección. Lo que realmente estaba haciendo era echar un vistazo furtivo a aquella casa, a esa habitación al final de la nueva extensión, a esa ventana, porque dentro de esa ventana podía ver o imaginar un poco de movimiento, algo oscuro que no era completamente oscuro,
algo que se parecía a una chica bailando lenta y de manera sensual. Y cuando hice eso, te juro que pude sentir algo, una conexión, como si estuviera alimentando algo, aunque solo fuera mi propia imaginación. Y cada vez parecía que podía ver un poco más. Sí, era raro, inexplicable. Quiero decir, no era como si el autobús estuviera siempre a la hora. ¿Cómo podía saber ella cuándo estar en la ventana? ¿Y por qué estaría bailando en la oscuridad? Pero cada vez parecía que la habitación se volvía un poco más brillante, un poco más real. Supongo que pensé que tenía la luz de la habitación encendida o algo así. No lo sé. Pero después de un rato, empecé a distinguir detalles. La chica, al principio por supuesto, pelo largo, negro, oscuro, con flequillo largo. No pude ver mucho de su cara, tal vez solo un ojo o la esquina de su boca, lo suficiente para saber que cuando la miraba, ella me devolvía la mirada y sonreía, solo un poco. Sí, sé cómo suena, pero eso es lo que honestamente creía entonces. Nunca calculé cómo podía haber una expresión facial tan lejos en la penumbra. Nunca quise, supongo. Estaba concentrado en otras cosas. Podía ver su cuerpo delgado. No ideal. Normalmente prefiero mujeres con más carne en los huesos, con las manos por encima de la cabeza, haciendo ese lento movimiento en esa camisa blanca que lo cubría todo y lo insinuaba todo. Estaba seguro de que no llevaba nada debajo. Estaba seguro de que me estaba tomando el pelo. Después de todo, ¿qué podía hacer? ¿Parar el autobús y bajarme, acercarme a la puerta y pedirle una cita? Era totalmente seguro burlarse de mí, para ponerme en ridículo. Después de un rato, pude distinguir detalles en la habitación. Una cajonera, una cama, una única lámpara con una cadena de cuentas, paneles de madera vieja en las paredes, y después de un rato, su habitación pasó a ser una habitación oscura en una casa oscura, a ser la única habitación iluminada en la casa oscura. Mantenía la luz encendida para mí, como dice ese anuncio de radio. Supongo que a esa hora de la noche tenía sentido que no hubiera otro coche en la entrada ni nada, ninguna pista de que tal vez vivía con alguien o algo así. Mi mente tomó eso y corrió con ello. Tal vez bailaba en algún bar. Tal vez así fue como pudo pagar por ese lugar destartalado. Quizás se había cansado de los clientes habituales y había renunciado a los hombres, así que vivía sola. Tal vez se había vuelto vieja y se sentía sola, así que estaba arrojando un pequeño hueso a un solitario conductor de autobús antes de irse a la cama en esa destartalada casa, totalmente sola por la noche. Eso duró durante meses. Se convirtió en el maldito punto culminante de mi día. Era nuestro pequeño secreto, ella y yo. Nadie más en el autobús se fijaba en ella, o incluso se echaban un vistazo a la casa y la veían bailando ahí. Nunca decían nada al respecto. Tal vez daban un pequeño respingo y un escalofrío y miraban para otro lado. No, sus burlas eran para mí. Así que supongo que en cierto modo era inevitable. Un día, llegué conduciendo a la hora habitual, quizá un poco antes. Estaba muy oscuro, no solo por la hora, sino por la tormenta que había caído en la ciudad aquella noche. La parada de autobús había quedado empapada. Cubos de agua caían en el cielo y nadie había estado ahí. El autobús estaba vacío. Solo estaba yo. Solo estábamos ella y yo. Sabía que mis jefes me creerían si les decía que la tormenta era la razón por la que llegaba tarde a mi siguiente parada. Sabía que la cámara de accidentes del autobús no funcionaba. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era estúpido, increíblemente estúpido. Quiero decir, ¿qué esperaba? Que dijera, ¿ya era hora? Y me llevara a su cama. Haríamos una pequeña charla y descubriríamos que teníamos mucho en común. Cuanto más pensaba en ello, más me enfadaba, y cuanto más me enfadaba, más me emocionaba. Me quedé mirando a través de la lluvia lo que, debido a la tormenta, no era más que una borrosa mancha de luz en la esquina, y me detuve. Ni siquiera me tapé con el abrigo ni nada. Simplemente caminé hacia la casa. Era como si mi cerebro estuviera lleno de una estática furiosa. Te lo juro. No tengo ni idea de lo que habría hecho. Como ya he dicho antes, soy un tipo grande. Bueno, el timbre no funcionó,
Y llamar a la puerta educadamente tampoco funcionó. Y me encontré pensando en abrir la vieja puerta a empujones y entonces... algo... no sé qué. Oí algo. Tal vez fuera mi imaginación, que transformaba la lluvia, el viento y la basura que se movía por el patio en algo que yo quería oír. Era indistinto, pero te juro que sonaba como la voz de una mujer. Sonaba como la palabra ayuda. Ese fue el pretexto que necesitaba. No sé por qué me sorprendió que el interior de la casa estuviera oscuro. Había estado a oscuras todas las veces que la había visto, pero había algo sobre, no sé, la calidad de la oscuridad que parecía incorrecta, de alguna manera. Demasiado vieja, demasiado fácil. Palpé a mi alrededor y encontré el interruptor de la luz. Lo encendí. No había nada. ¿La tormenta había cortado la luz? No estaba seguro. Hacía segundos que había luz por la única ventana. Puse el celular en modo linterna y lo recorrí. Era extraño. El lugar parecía abandonado y no al mismo tiempo. Una capa de polvo en algunas cosas, pero no en todo. Los muebles estaban en los lugares donde uno esperaría que estuvieran, pero parecían sin usar, ignorados. Había un rastro en el polvo del suelo, un rastro que conducía a aquella habitación, su habitación. Me di cuenta de que no entraba luz por las rendijas de su puerta. Me armé de valor y tosí con fuerza. Supuse que me habría oído entrar por la puerta principal, como un tren de mercancías, y no sabía por qué no había dicho nada. Un montón de pensamientos pasaron por mi cabeza, cada uno contradiciendo al otro. Hablé. «Señorita, parece que no tiene electricidad. ¿Necesita ayuda?» Soné estúpido, culpable y espeluznante, incluso para mí mismo. Me sentí un poco como si me estuvieran jalando hacia ese cuarto con una cuerda. Mi corazón latía con fuerza. Casi la mitad del agua de mi cara era sudor. No sabía si dar un pisotón hacia la puerta para que ella supiera que venía o acercarme sigilosamente con cuidado. Así que de alguna manera intenté hacer las dos cosas a la vez. Debía de sonar como un zombie arrastrando los pies. Tardé una eternidad en llegar a la puerta. Agarré el pomo y giré. Estaba cerrada. Dudé. Escuché. Pensé. Tal vez estaba acurrucada en la oscuridad, muerta de miedo de mí, un extraño conductor de autobús que había irrumpido en su casa, impotente con ella sola y vulnerable en la oscuridad. Pero tal vez, solo tal vez, necesitaba mi ayuda, de alguna manera. ¿Podría venir hasta aquí y darme la vuelta ahora? Me sentiría como un cobarde por el resto de mi vida. Y si decidía llamar a la policía, ya había hecho más que suficiente para que me arrestaran. Te juro que pude sentirlo entonces, como una cuerda atada a mi ombligo, o tal vez una varilla. Me estaban arrastrando a esa habitación. Algo salía de mí y entraba en esa habitación. Estaba alimentando algo, tal vez su lujuria, tal vez la mía, no lo sé. Me costó 3 intentos, pero conseguí abrir la puerta. Cuando se abrió, sentí y oí algo. Una respiración, una inhalación. En un momento, estaba en la más absoluta oscuridad, salvo por el resplandor blanco azulado del celular que llevaba en el bolsillo delantero. Al siguiente, me rodeaba una luz suave, cálida y amarillenta. Un viejo tocadiscos, tal y como me lo había imaginado, estaba reproduciendo una vieja canción de amor que no podía ubicar. La cama parecía recogida, suave y acogedora. La cómoda limpia, pero vieja, con un viejo espejo deformado y borroso encima, y esparcidos sobre ella un pequeño joyero y algunos recipientes de maquillaje. En el centro de la habitación, hermosa como la noche misma, estaba la chica, fina y esbelta. Solo vestía una camisa blanca y su largo pelo negro le tapaba la cara. Tenía los brazos levantados por encima de la cabeza, como siempre, y bailaba. Girando lentamente me miró, y era preciosa, con unos labios rojos y grandes ojos negros. Me miró y sonrió de manera invitadora. No creo que lo que pasó después fuera culpa suya del todo. Yo tuve mi parte de culpa. Podía sentir esa conexión entre nosotros más fuerte que nunca, como una tubería que se alimentaba de su ombligo cubierto hacia el mío. Un flujo. Y creo que fue la oscuridad en mí lo que lo hizo malo. La quería. La amaba un poco.
Pero la ira también estaba ahí. Y creo que su ira también se alimentó y las cosas se torcieron. Las cosas se fueron al infierno. Verás, no creo que ellos vean como nosotros. No es como si tuvieran bastones y conos en sus ojos y nervios y toda esa basura. Creo que ven espíritu o energía o algo así. Creo que por un momento me confundió con el enfermo, por el tipo que la había puesto ahí, hace tanto tiempo. Vio esa oscuridad en mí, que era como la de él, y se enojó. Y toda esa fuerza que yo le había estado dando a través de esa conexión, a través de mi lujuria, creo que eso fue lo que la hizo lo suficientemente fuerte como para cambiar. La expresión de su cara se torció. Se volvió furiosa y lujuriosa a la vez. Su ojo, el que podía ver, creció. Se estaba comiendo su cara. Era un pozo oscuro y furioso en el que estaba siendo absorbida, en el que yo estaba siendo succionado. Era una fuerza hambrienta e insaciable, un lugar oscuro y aterrador, más grande que la habitación o la casa o que todo este maldito planeta. Su pelo me envolvió, y lo más aterrador fue que una parte de mí deseaba ese infierno. Fue entonces cuando apareció el enfermo. En un instante desapareció. La habitación quedó sumida en la oscuridad, excepto por el blanco brillante de la linterna de la mano del psicópata que me iluminaba la cara. No dijo ni una palabra. Solo amartilló su pistola, y aquel sonido me hizo caer al mundo en la profundidad de mi estómago. Me iban a disparar y a morir en esta casa destartalada junto a la carretera, y nadie iba a creer que yo no era una especie de... No tengo miedo de decirles que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas en ese momento. Pensé en abalanzarme sobre él, pero no podía ver nada más que esa maldita luz en mis ojos, y sabía que en el instante en que empezara a avanzar él dispararía. Si al menos dijera algo, si me diera la oportunidad de explicarme. Pero ¿cómo iba a explicarme? ¿Por qué había venido aquí en mitad de la noche? ¿Dónde estaba la chica? ¿Quién era? Dudé. Ella no. A través de nuestra conexión sentí algo. ¿Reconocimiento? ¿Odio? Todo eso. Sentí que algo que ya no podía ver se alejaba de mí y dentro de él. Se sacudió. La luz se alejó de mí. Yo seguía deslumbrado, ciego, pero sentí a través de ella que su arma ya no me apuntaba. Confié en esa sensación y me abalancé sobre él. Soy un tipo grande. El resto ya lo saben. Excepto que no. Nunca quise nada más en mi vida que matar a ese hombre en ese momento, pero en ese instante no entendí por qué. Solo sabía que estaba sintiendo su ira, su vergüenza, su violación, su rabia, y algo en mí, no sé, se abrió. La lujuria desapareció junto con mi rabia, y solo quería consolarla, absorber su tristeza, decirle que, de alguna manera, todo iba a salir bien. Ayudarla. No, ayudarme a mí mismo. Me contuve de matarlo. Evité que ella lo matara. Fue entonces cuando mi cabeza empezó a aclararse y me di cuenta de que acababa de dejar inconsciente a un hombre en la que probablemente era su casa en la mitad de la noche, excepto que obviamente no vivía aquí. Tomé su linterna y la iluminé. El dormitorio donde había visto a la chica era viejo y polvoriento. La cómoda y la cama estaban ahí, pero hacía tiempo que se habían deteriorado. Las sábanas estaban andrajosas, con agujeros en todas partes. El espejo se había roto hacía años. La lámpara que había sobre mí no tenía bombilla y colgaba inclinada con algo parecido a un lazo de alambre oxidado. La ventana a través de la cual había visto a la muchacha durante meses, tenía clavada una manta gruesa y polvorienta. Todo en la habitación estaba cubierto de polvo, excepto la alfombra a mis pies. Como todos saben, debajo de la alfombra había una escotilla que conducía a un sótano insonorizado en el que había 3 chiquillas más, aún vivas, pero hambrientas y en peligro de ahogarse por las fugas de agua. Llamé al 911 y me convertí en un héroe. Lo que no saben es que vi a la niña una vez más. 2 veces, si se tiene en cuenta la foto en línea de ella, la primera víctima del enfermo de años antes, sus huesos desenterrados de debajo del espacio de arrastre. El autobús no estaba involucrado esta vez. Ahora me estremezco cada vez que llego a esa esquina, y he llegado a saltarme ese semáforo si veo que no viene ningún coche, y la verdad es que nunca viene ninguno. No, una vez después de todo lo que pasó, volví ahí en mi propio coche. Tenía que saber cuánto había pasado realmente y cuánto era mi locura.
Toda la casa estaba a oscuras aquella vez y no me atreví a entrar, aunque la cinta policial y las barreras del balancín y la prensa hacía tiempo que se habían ido. Pero me acerqué a la ventana negra y lúgubre donde había visto a la chica y me quedé mirando fijamente en la oscuridad. Y ella vino a mí. Esta vez no se distinguía bien. Supongo que había gastado casi toda la energía que yo le había dado, o algo así. Pero pude ver su rostro pálido, sus manos extendidas contra el cristal interior de la ventana, su único ojo mirándome fijamente. Me sentí atraído por ella y me acerqué a la ventana con lágrimas en los ojos, contento de haber salvado a aquellas chicas, pero avergonzado del por qué. Seguía enfadada conmigo y entendía por qué. Había visto la oscuridad de mi alma, la había sentido. Me acerqué a la ventana y cubrí su mano con la mía. Si ella me hubiera arrastrado al infierno en ese momento, bueno, no reconozco que me lo habría merecido. Pero ella me mostró bondad. Me susurró con la misma voz indistinta pero portadora que había oído antes. Diles la verdad. Y así lo he hecho. ¿Es suficiente para ella? ¿Vendrá por mí alguna noche solitaria? Tal vez sí, tal vez no. No estoy haciendo esto para salvarme. Ahora todos piensan que estoy loco y tal vez lo estoy. Quizá ahora la prensa deje de llamarme héroe y todas esas chicas que antes no me daban ni la hora dejen de invitarme a tomar copas en todos los bares de la ciudad. Quizá ahora pierda mi trabajo y no tenga que volver a pasar por delante de esa casa. No lo sé. Pero decir la verdad es lo correcto y ahora lo he hecho. Muchas gracias a todos.